Muy buena, bueno, ya son buenas tardes. Qué rápido se nos fue el tiempo, ¿verdad, familia? Sí, ya estamos casi en el cierre de la convención y apenas parece que comenzamos. Así es que, pues, ahora nos corresponde compartir con ustedes un poquito de nuestra historia. Cuando llegó esta parte allá en Resistencia, Mario preguntó, ¿qué década? Porque imagínense, son 40 años, pero no todo ese tiempo estuvimos activos. Mario nació y fue criado en Puerto Rico, cursa estudios universitarios allá y cuando termina su licenciatura ingresa al ejército de los Estados Unidos. En aquellos tiempos, pues había servicio compulsorio. Entonces, en la universidad ofrecían un programa que entrabas al ejército como oficial. Así es que él aprovechó, entró al ejército de los Estados Unidos como teniente y ahí pues fue progresando, ¿no? Creciendo. Yo soy nacida en Panamá de padres puertorriqueños. Mi papá también estuvo en el ejército de Estados Unidos y estaba asignado a una base militar en la zona del Canal de Panamá. Y allá nacimos mi hermano y yo. Pues bien, rapidito, Mario va a dar su historia. Yo lo que les voy a comentar un poquito es cómo empecé yo, porque eso puede que ayude a alguien. Yo estudié en la Universidad de Puerto Rico, soy licenciada en idiomas. Empiezo a trabajar allá con el gobierno federal de Estados Unidos en lo que llaman allá, pues, el Departamento de Seguro Social, ayudando a esas personas que están por pensionarse, ya sea por edad, jubilación por edad, o pensionarse por incapacidad. Y fue un trabajito lo más interesante, etcétera. Pero ya en el primer año de yo estar trabajando en esa oficina, yo entré en una depresión. Porque yo me di cuenta que a mí no me gustaba estar encerrada en una oficina. Yo soy hija de militar, nací en Panamá, me crié viviendo en distintos países, tuve la bendición de vivir en Francia 3 años cuando era pequeña, mis papás les gustaba viajar y pues ya yo sabía que había un mundo precioso allá afuera. Y me encuentro en esa oficina, ustedes saben lo feas que son las oficinas de gobierno, ¿no? Entonces yo miraba esa oficina, no tenía ni ventanas, quedaba en un centro comercial y pues habían unas puertas de vidrio a la entrada y por ahí era donde único entraba la luz del día. Y yo miraba alrededor y decía, yo no puedo pasar el resto de mi vida aquí. Tiene que haber algo más porque yo me muero si yo tengo que pasar el resto de mi vida sentado en un escritorio. Ahora que entiendo de personalidades y todo eso, entiendo también que es que yo no soy persona para estar detrás de un escritorio ni detrás de un monitor. Yo sí tengo que hacer algún trabajo en la PC o en la laptop, no aguanto más de 2 horas. Yo me tengo que parar, yo tengo que caminar, yo tengo que estar en movimiento. Entonces eso a mí no era lo que yo esperaba. Pero desde pequeña me habían programado, tú vas a terminar tus estudios, vas a estudiar mi papá siempre decía que cuando él se jubilara del ejército, nos íbamos a vivir a Puerto Rico, él amaba su Puerto Rico. Vas a la Universidad de Puerto Rico y pues vas a obtener tu título. Y entonces esa fue mi programación y eso fue lo que hice. Pero nadie me había hablado nunca de metas. Ellos pusieron esa meta para mí, pero yo no tenía meta. Y yo no tenía sueños. Y yo no sabía qué era soñar. Y pues de ahí me traslado a Estados Unidos, de ahí me traslado a trabajar en Alemania. Estuve en Alemania 3 años y aproveché ver cuánta cosa pude. Aprendí a esquiar en escuelas de esquiar en Austria y en Suiza. O sea, yo me disfruté esos 3 años en Europa. Regreso a Estados Unidos, mis papás vienen a visitarme y eran muy amigos de Mario, porque mi papá y él estuvieron juntos en el ejército. Mario era capitán iniciando su carrera,
militar y mi papá ya estaba a punto de jubilarse. Yo creo que en esa época eras un poquito más joven que ahora, tenías unos 28 años, ¿verdad? Por ahí. 7 años atrás. 7 años atrás. Y yo creo que yo tenía unos 12 o 13 años. O sea, Mario ha dicho públicamente que cuando nos casamos él me llevaba casi 15 y ahora solo me lleva 2. Entonces yo le dije, pues eso no es justo, porque él se quedó en 35 y yo pensaba quedarme en 29, entonces me está obligando a quedarme en 33. Yo digo, no, eso no es así. Pero de todas formas, la familia se conocen, forman una amistad y Mario fue amigo de mis papás de toda la vida. Las vueltas que dan la vida me vienen a visitar y yo estaba viviendo como a 1:30 de Atlanta, de donde vivía Mario, él estaba en Atlanta, ya se había jubilado del ejército, y ellos pidieron si los podía llevar a ver a Mario, porque de todas formas, para ellos regresar a Puerto Rico, el aeropuerto está en Atlanta. Entonces, pues, se hicieron las llamaditas, etcétera, y después que estamos allá, surge la pregunta a Mario. Le dije, ¿qué hace una persona con tus títulos? O sea, teniente coronel jubilado y su carrera militar fue espectacular. Doctorado en Derecho Corporativo. Fue el primer presidente de la Cámara de Comercio Latina, Hispana, para el estado de Georgia, muy involucrado en actividades cívicas, etcétera. Y digo, ¿qué hace una persona como tú en un negocio de jabón? Porque yo lo que conocía eran los productos porque me los había mencionado mi mamá, yo ni siquiera los había usado yo. Y entonces, él sabiamente, tú eras ya platino, ¿no? Ya tú eras platino cuando, ¿sí? Platino rubí. Platino rubí. De todas formas, él me dice, si tienes interés y no es mera curiosidad, regresa después que lleves a tus papás al aeropuerto y yo te explico. Pero cuando estamos saliendo me pone un audiocassette en las manos. Y hasta el día de hoy yo no recuerdo el título, pero él supo qué cassette me puso en las manos y me dice, escúchalo camino al aeropuerto. Él me sugirió, haz esto. ¿Por qué? ¿Cuántas veces ustedes le han puesto un audio en las manos a alguien? Y dice, mira, en algún momento cuando puedas, me gustaría. No, él me dijo, escúchalo, camino al aeropuerto. ¿Saben algo que yo emprendí también en mis inicios en el negocio? Que todos estamos acostumbrados, que tanto en la escuela como en el trabajo hay alguien que nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Y esa es la programación que tenemos. Y entonces, ¿qué pasó? Pues él me dice, escúchalo. Me dijo lo que tenía que hacer. Y yo lo escuché, picó mi interés, regresó y ahí me enseñó el plan. El plan en esos días, miren, era como 2 horas y se hablaba de tantas cosas y todos los bonos y qué sé yo, y se usaba un pizarrón blanco que ahora asumo que lo usan para capacitación con el plumón. La cuestión es que cuando termina eso, yo no entendí nada. Ayer les decía, yo no soy numérica. Yo no tenía un sueño, pero estaba frustrada y estaba deprimida porque no tenía una meta, no tenía dirección en mi vida, estaba muy descontenta y decía, ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? Yo no quiero trabajar para nadie. Vi que había una oportunidad, que se podía ganar dinero y sabía que a él le funcionaba porque las familias se conocían. La inversión era muy poca y me dijo que había un programa de capacitación. Tuve la dicha que cuando yo entré al negocio ya existía y que me enseñaban lo que tenía que hacer. Yo no estaba segura si yo podía hacer un negocio porque venía también de esa programación en mi hogar de que en la familia no éramos emprendedores, éramos asalariados. Y entonces eso fue algo que yo tuve que vencer. Pero yo sabía que si alguien me enseña a hacer algo, yo puedo aprender porque yo fui buena estudiante. Y digo, pues no tengo nada que perder. Vamos a ver. Compré en esos tiempos, lo llamaban el six-pack, que era el paquete de inicio. Compré mi estuche, compré el paquete de inicio. Y el paquete de inicio tenía una cita que nunca he olvidado en la portada. Decía, la mente del hombre estirada a una nueva idea jamás regresa a la misma dimensión.
Cuando tú ves esto y has estado involucrado en esto, jamás se te olvida. ¿Cuántos de los que están aquí han estado en el negocio anteriormente y quizás esta es la segunda o la tercera vez que lo estás seguro? Porque eso no se va. Ya te hicieron una cirugía, ya te enseñaron algo diferente y abrieron tu mente. Entonces, habían 6 cintas y había un libro, La magia de pensar en grande. Ese libro impactó mi vida porque me lleva al capítulo 2, creo que es el 2 o 3, que es el capítulo sobre excusitis. ¿Lo recuerdan los que han leído el libro? Cuando yo, como les dije, yo estaba muy deprimida, me sentía como un velerito sin rumbo. Y en ese capítulo, David Schwartz me dice, tú tienes exactamente lo que tú quieres. Porque si tú quisieras algo diferente, estarías haciendo algo para cambiar tu circunstancia. Y yo recuerdo que yo cerré el libro y yo dije, no, esto no es cierto porque esto no es lo que yo quiero. Yo quiero algo diferente a eso. Y seguí leyendo ese capítulo y les admito que no pasé de ese capítulo. Yo lo cerré y yo dije, ok, porque yo no creía en libros de autoayuda. Yo veía esos libros de autoayuda en librerías, por ejemplo, Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Yo veía ese libro y decía, ajá, sí, ya, piense y hágase rico. Qué locura. Era muy escéptica. Pero ese capítulo cambió mi vida y me tomé la decisión, ok, yo lo voy a intentar, voy a abrir mi mente, voy a tener una actitud diferente y vamos a ver a dónde me lleva esto. Fui muy buena estudiante. Mario dice que se asustaba un poquito cuando él me explicaba qué hacer porque yo hacía las cosas exactamente como él me decía. Porque si algo yo entendía era que yo no sabía hacer esto y que yo necesitaba que me enseñaran. Y yo tomaba nota y muchas veces él me decía, él dice, como tú hacías las cosas exacto como se te aconsejaba, él me preguntaba, después que de la asesoría, él decía, ok, repíteme lo que te aconsejé, lo que te sugerí, qué es lo que vas a hacer. Entonces yo se lo repetía y así él estaba seguro que yo había entendido. La cuestión es que sin entender el negocio, sin ser numérica, creo que ayer les mencioné que yo me memoricé el plan como papagayo y lo daba un excelente plan, pero todavía habían cosas del plan que yo no entendía ni por qué estaban ahí. Pero califiqué al 25% en 82 días. Yo trabajé en negocio, lo trabajaba 6, 7 días a la semana. Tuve que aprender contactos en frío. Yo acababa de regresar de Alemania, casi no conocía a nadie, así es que tuve que aprender contactos en frío. Y me preguntan, Betty, ¿cómo hacías? Yo digo, mira, habían unas sugerencias en los audios y en el material de inicio de cómo invitar. Y entonces yo practicaba en voz alta frente al espejo, hasta que yo me escuchaba a mí misma y sonaba con confianza y sonaba natural, sonaba a mí. Y me memoricé todo eso que daban de, si te preguntan esto, contestas esto. Si te preguntan esto otro, tú contestas esto. Entonces, yo me preparé y tuve mucho éxito en mis invitaciones. A Mario le sorprendía porque me llamaba de Atlanta y decía, ¿cuántas personas tienes invitadas? Y yo le decía, pues, tengo 8. Y me llegaban como 7, 8. Y él dice que él pensaba, invitó 8, si tiene suerte le van a llegar 2. Y llegaban 7, 8. Y él dice, después de la segunda, hizo 3 reuniones para mí y ya. Hizo mi seguimiento y a base de mi seguimiento, yo hice el primer seguimiento después de mi primera reunión. Yo preparé mi melancólica, preparé mi bosquejito, estos son los pasos, taratata. Entonces yo me senté, yo hice el primer seguimiento y auspicié mi primera persona. Entonces, pasó el tiempo, me tengo que ir de esa área, me mudo a Filadelfia. Con el tiempo regreso a Atlanta y para hacer una historia corta, o sea, Mario pasó por un primer matrimonio. Yo no sé ni cómo terminamos enamorados y casados, sinceramente. No sé qué pasó. Él se ríe porque él recuerda que una noche, ya después de casados, habíamos terminado de cenar y yo estoy recogiendo la cocina y estoy lavando los platos y él me oye decir en voz alta, Dios mío, yo me casé con Mario Orsini.
Dios mío, yo me casé con Mario Orsini, el amigo de mis papás. Mi mamá quedó de cama cuando fuimos a Puerto Rico. En serio, o sea, cuando fuimos a Puerto Rico a decirle que nos habíamos enamorado, que nos queríamos casar, mi mamá quedó de cama. Y ella decía, ay, como amigo sí, pero como yerno no. Yo lo quiero mucho, pero como yerno no. Porque ella conocía la vida que había vivido Mario Orsini. O ella pensaba conocer la vida que había vivido Mario Orsini. Ella no la conocía, si no, no me deja casar. No, le da un infarto si ella lleva a saber la vida realmente que ha vivido este hombre. Yo le digo a Mario, tú puedes escribir una autobiografía y nadie va a creer que tú has hecho todo lo que has hecho, has sobrevivido todo lo que has sobrevivido y estás vivo para contarlo. Porque realmente, o sea, Mario vivió una vida muy mundana, en el ejército tuvo pues misiones peligrosas y todo eso. Pero en fin, Mario pasa por un periodo de sabático. Nunca ha estado fuera del negocio. Eventualmente él deja ese primer negocio a su familia y todavía de ese primer negocio que no lo está trabajando nadie, por lo menos el código de él no lo trabaja nadie, pero todavía ese negocio produce. Porque hay una línea de auspicio. Si tú eres nuevo y tu línea de auspicio te quiere ayudar, déjate ayudar, no te quieren robar tu gente, no te quieren robar el negocio. Es para ayudarte a arrancar. Entonces, pues inicia un sabático y durante ese tiempo de inactividad, estamos en una casita alquilada porque habíamos perdido un negocio, tuvimos unas pérdidas que quedamos, ¿fue cuánto? 3.8. 3.8 millones de dólares en deuda, o sea, se perdió todo. Mario dijo ayer, bueno, no lo perdimos todo, yo sabía dónde estaba, se lo llevó el banco, pero, o sea, familia, vivimos con amigos por 9 meses. Jamás en mi vida yo pensé que iba a pasar por una experiencia así. Mujer inteligente, educada, capaz, este hombre tan capaz, y ahí estábamos viviendo con amigos, porque cuando tú pierdes todo y se daña tu crédito, nadie, o sea, nosotros fuimos a un lugar a alquilar un apartamento y teníamos el dinero en efectivo para pagar por adelantado y no lo quisieron recibir. Un año por adelantado. Podíamos pagar un año por adelantado, no lo quisieron recibir. Entonces, pues terminamos con estos amigos que los conocimos en la iglesia y hasta el día de hoy son nuestros mejores amigos. Tuvimos 9 meses con ellos y entonces alquilamos esta casita y estamos haciéndole unos arreglos para tener una oficinita porque nos estábamos preparando para hacer el negocio. Cuando ya tú has hecho el negocio. Yo quiero que ustedes sepan que deudas, por grandes que sean, no es una razón o una excusa para no hacer el negocio. Al contrario, es una razón para hacerlo. Yo no sé dónde está tu situación económica, pero yo sé que hasta 3.8 millones de dólares todavía tú puedes hacer el negocio. 3.9 no sé, pero 3.8 sí. ¿Okay? Tú lo puedes hacer, no importa dónde estés. Pero de la misma forma, miren, les voy a decir algo. Si tú tienes un empleo, tú tienes un ingreso y no estás en una deuda así, o sea, es más fácil hacer el negocio antes de que estés en una situación desesperada, porque entonces tienes ese estrés económico que te ahoga, ¿ok? Pues nosotros sabíamos lo que requería levantar este negocio. O sea, cuando uno entra, has estado anteriormente, ya tú sabes el esfuerzo, ya tú sabes que va a haber rechazo, que se van a burlar de ti, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando nosotros entramos de nuevo, no entramos con gringolas no entramos con gringolas, o sea, sabíamos. Y pues nos reactivamos por ahí creo que fue como 91, 92. Ya estábamos dando charlas motivacionales, ¿ok? Pero tomamos una decisión en serio, con compromiso de retomar el negocio y entonces empezamos a trabajar por ahí 90, 91, 92. Es más, ya teníamos un grupito porque hubo personas de Atlanta que estaban en el negocio,
se habían salido y se pasaban llamando a Mario, el día que tú vuelvas a empezar, yo me auspicio contigo, Anyway. Y en el 94, el 12 de mayo de 1994, el auspiciador de nosotros, el PIB más alto en ese momento en Latinoamérica, se fue para otro multinivel. Ese mes que él se va para otro multinivel, había salido la foto de ellos en la portada de la revista de Amway a nivel de todo Latinoamérica como el PIB más alto de Latinoamérica. El que se va no hace falta. Okay. El que se va no hace falta. Aquí nosotros seguimos. Y aquí estamos como doble diamante, con un montón de diamantes en nuestro negocio. ¿Ok? No permitas que nadie te robe tu sueño. No permitas que nadie te robe tu sueño. Y el próximo en línea, porque violó reglas y principios comerciales, Amway le dijo que era momento de retirarse. En otras palabras, le canceló el código. Y él se fue y nosotros nos quedamos. Sí. Así Y hoy tenemos una de las organizaciones más grandes en toda Latinoamérica, simplemente porque nos quedamos. Yo digo, miren, yo creo que nosotros realmente, lo único que ofrecemos de ejemplo, yo creo que el ejemplo más fuerte que nosotros damos es perseverar. Perseverar no importa qué, contra viento y marea, altas y bajas, entró un multinivel y te llevó un montón de gente, o te piratearon gente y te llevaron un grupo enorme, tú te quedas, porque el único que pierde es el que se raja. El único que pierde es el que tira la toalla. Algunos de ustedes están preocupados porque 3 gatos se le fueron para otro sitio. A mí me llevaron 4,000 personas en cuestión de el grupo que tenía en Puerto Rico, en cuestión de 5 meses. Perdimos como 4,000 personas en un grupo. Y aquí estamos, y ya ellos no están. Así es que ¿qué importa? Ni los que se los llevaron, ni los que se fueron están. ¿Ok? ¿Entiendes? ¿Ok? Por años han venido un montón de multiniveles a decirme, esto es como Amway, pero mejor. Y yo siempre les digo, yo estoy bien. Yo no me voy a estar perdiendo tiempo. Y dice, no, pero puede empezar en el primer piso, hacer un negocio desde el primer piso. ¿Quién demonio quiere estar en el primer piso cuando ya está en el penthouse? El mejor de los multiniveles. ¿Ok? Y tú estás en el penthouse porque tú estás en Amway. Sí. Antes tú tienes el clicker. Antes de pasar a las fotos, vamos a hacer fotos rapidito y entonces Mario va a dar su historia. No sabemos qué es. Les comenté que les iba a decir cómo eran las cosas cuando yo empecé en el negocio. Cuando yo empecé en el negocio, toda tu línea frontal ponía su orden contigo. Yo tenía una noche, 2 horas, y en esas 2 horas tus frontales te llamaban y ponían la orden para su línea. Y entonces tú estabas ahí en el teléfono con un cuaderno y un plumón y tú, fulano, José, tal y tal cosa. José, tal y tal cosa. Tenía que enviar la orden por correo. No podía por fax, no había call center, mucho menos internet. Eso era, ellos me enviaban unos sobres que decían qué día yo tenía que enviar esa orden. Entonces, mis frontales me llamaban, yo tenía que resumir todas esas órdenes, 5 LOC, 8 SA8, tanto Glister, tanto esto, tanto lo otro, y ¿sabes qué? No se podía comprar por unidades. Así es que si me pedían 8 LOC, yo tenía que comprar la caja de 12. Me llegaba la orden, y cuando llegaba la orden, yo tenía que abrir todas esas cajas, separar las órdenes de cada línea, y ellos tenían viernes en la noche, entre tal hora y tal hora, venir a recoger. Si no llegaban en ese tiempo, no recogían su orden, y tenían que hacer otros arreglos. Venían con su orden preparado y su cheque para pagarme a mí la orden, porque yo había enviado un cheque, posiblemente sin fondo, a Amway.
Y los de ellos también sin fondos, por eso lo hacíamos viernes para que el lunes pudieran depositar y el cheque fuera bueno. Tenían el fin de semana ellos para hacer sus entregas, todo el mundo depositaba su cheque y cuando Amway depositaba mi cheque, ya estaba cubierto. Y no perdonaban, o sea, tú le rebotabas un cheque, tenías tu primer aviso, al segundo cheque te ponían en efectivo y ya. Entonces, se les entregaba también el producto y se les entregaban ahí su sistema. ¿Cuál era el beneficio de eso? Como yo tenía que tener un inventario, era fácil yo ver que yo tengo un negocio. Esta es mi tiendita. Yo tenía una tiendita de productos Amway, ¿ok? Y cuando venían a recoger, miraban los productos. ¡Ay, ¿y este qué hace? ¿Y para qué es este? Y ahí yo promovía más productos y movía más volumen. Veía quién estaba capacitándose y quién no, porque veía quién estaba recogiendo cintas, etcétera. O sea, tenía sus ventajas. Cuando llegaba el bono, a mí me llegaba el bono de todo el grupo, no era solamente la parte mía. Con un paquete de facturas así, porque teníamos un catálogo y se habían ordenado Amway de ese catálogo, me enviaban la factura y entonces las instrucciones eran, cuando a ti te llegue ese bono, tú sueltas lo que estás haciendo porque en cuestión de 48 horas tú tienes que haberle pagado a todos tus frontales. Y antes de fin de mes tiene que estar pago toda tu organización. Entonces era a dividir y organizar todas esas facturas de acuerdo a las distintas líneas de auspicio y entonces a mano en una hoja que Amway tenía, fulano de tal fecha, orden tal y tal, tanto punto, tanto bebé. ¿Se imaginan? Uno por uno, a veces eran 3 y 4 páginas en las patas que estaban creciendo mucho. Y entonces todavía me dicen a mí, si yo hubiera entrado cuando tú entraste, ¿sabe Dios dónde estaría? No, hombre, no. En tu casa te hubieras rajado. Pero evolucionamos y ahora por lo menos esa parte es tan fácil. Las mujeres nos podemos dedicar más a hacer crecer el negocio porque en ese tiempo las mujeres manejábamos mucho la parte administrativa. Cuando nos casamos. Eso fue cuando cometimos matrimonio, nos casamos. ¿Se acuerdan que ayer les hablé de mi mamá? Cuando comenté que ella vivía, aún después que murió mi papá, ella hablaba de él como una mujer enamorada. Pues yo de esas casualidades, esas diosidades, hace como 2 días mi cuñada me envía esta foto de mis papis. Y yo le dije a Mario, la quiero incluir para que vean a mi mamá y mi papá. Precisamente ayer se cumplieron 8 años que ella se fue con el Señor. Así es que, pero una memoria muy linda. Veníamos de un hogar muy feliz. No teníamos mucho. Mi papá no tenía mucho rango, pero era un hogar feliz y mi mamá era una mujer de principios y de fe y pues sembraron mucho en mi hermano y en mí. Estos son los 3 hijos, 2 hijos y la hija de Mario. Los 2 hijos son los que están a los extremos, izquierda y derecha. Enidli es la que está al lado mío y el esposo de ella atrás. Eso fue en un cumpleaños que le celebramos a la hermana mayor de Mario. Estos son los nietos. Ya hay bisnietos. Hay 3. Algunos me están alcanzando en edad. Sí. Ya ahorita el mayor, en unos años, el mayor te alcanza, que es el que está a la derecha ya en la escalera. Ese que está ahí es el grupo original de Latin 4 Plus. Es un grupo musical que yo creé hace un montón de años, poco después de Colón llegar a América. Yo soy el que está atrás en el medio. Tocando el güiro, yo quiero que sepan que yo no toco güiro. Eso es para el retrato nada más. Yo toco guitarra, o tocaba. Digo tocaba porque últimamente llevo años ya sin tocar. Pero ese era el grupo. Y mi hermana iba a tener un cumpleaños, y el que está a la izquierda al final, es como un hermano menor mío. Yo lo ayudé en el ejército, todo ese grupo estaba en el ejército, lo formé en el ejército. Empezamos como una banda folclórica tocando en la iglesia.
y eventualmente nos ofrecieron un contrato y creamos un grupo para Floor Show. Me los llevé para Corea cuando me mandaron a Corea. Allá tuvimos contratos, programas de televisión, tocamos en hoteles. Hicimos la apertura de Korean Airlines, la línea aérea de Corea, cuando hicieron sus vuelos internacionales. Éramos famosos, ¿entiendes? Pero duramos más que año y pico. Y se retiraron, salieron del ejército. Todos ellos siguieron en la música. Yo seguí en el ejército. Pero mi hermana, el que está en la izquierda al final y el que está en cuclilla a la derecha al frente, y yo nos reuníamos de vez en cuando, y cuando iba a Puerto Rico, mi hermana siempre me decía, búscate a Joe y vamos a hacer un jolgorito. O sea, va a ser una fiesta, vamos a hacer, a reunirnos y cantar y tocar y comemos juntos. Y yo lo llamaba para su cumpleaños, que Betty, mi hermana más pequeña, y yo decidimos celebrar su cumpleaños en un hotel a todo vapor. Ella me dijo, ¿tú puedes reunirte con Joe y Pablo? Y me tocan unos numeritos allí. Yo le dije, seguro. ¿Sabe lo que yo hice? Agarré el teléfono y empecé a buscar los músicos donde estuvieran regados. Gracias a este negocio tenía la capacidad de poderlos mover. Los invité, como no estaba seguro si todos iban a poder venir, busqué unos cuantos músicos más, porque para que el grupo sonara como era antes. Practicamos, le mandé la música y los papeles y todo, y practicamos por Skype. O sea, yo lo oía a ellos, a dos en un sitio, y organizamos partes. Y el día antes del que celebramos el cumpleaños, el viernes, llegaron los últimos dos músicos a Puerto Rico, porque los volé a todos a Puerto Rico. Los llevé a un sitio y ahí compramos uniformes nuevos, porque los otros ya no nos quedaban muy bien. Y entonces nos presentan y dicen, con ustedes después de 40 años de su primera participación, 250 libras más de peso y 38 libras menos de pelo. Les presento a los Latin Four Plus. Pero como yo no estaba seguro si lo iba a poder encontrar y llevar a todos, organicé el grupo y acabamos con 8. Y ahí están los 8 con los uniformes nuevos. Y esa que está en el medio es mi hermana celebrando sus 85 años de edad. Son los gustos que nos podemos dar si hacemos las cosas bien. Eso somos nosotros con Rich DeVos. Eso fue un viaje de liderazgo en Cancún y trajeron de sorpresa a Rich y los diamantes logramos pasar un ratito con él. ¿Sigue? Estamos ahí en Hawái. Hawái, un club de diamantes. El primer mentor de Mario, Dan Williams. Cuando fuimos al primer club de diamante, Mario iba muy emocionado porque hacía muchos años que no veía a Dan. Y nos encontramos con él, a los dos hombres le sudaron los ojos. Cuando Dan vio que Mario se acercaba, lo miró, se sonrió y le dijo, coronel, yo sabía que tú llegabas. Y ahí se abrazaron, le sudaron los ojos, le echa el brazo a Mario, hablaron un poquito, le echa el brazo a Mario y le dice, este era un coronel embajador. Cuando yo entré al negocio, él tenía uno de los negocios más grandes. Es más, un negocio más grande que Dexter en ese tiempo. Le echa el brazo a Mario y le dice, Mario, ustedes me darían el honor de poderme sentar con ustedes a cenar esta noche. Mira qué calidad humana, qué humildad. Ya él, pues, fue uno de los pioneros, también ya se fue con el Señor, pero tenemos unas memorias preciosas. Aquí estamos con Tim Pauli, un aplauso. Eso fue un viaje de liderazgo en Nueva Orleans. Seguimos.
Parte de sus líderes, su familia y comercio. Eso fue un viaje de liderazgo de Estados Unidos en Las Vegas. Seguimos aquí con Tato y Patsy. Un aplauso, por favor, para Tato y Patsy. Seguimos. Y aquí estamos, aquí está Mario con Barto, Trini y Soraya. Barto, eso fue en Suiza. Eso que esté en la copa esté condimentado. Un viaje precioso. Seguimos. Aquí estamos, primer club de diamante de Silvia y Jorge. Y en el fondo, la ciudad de Praga. Qué viaje tan maravilloso. Y qué lugar tan espectacular para el reconocimiento. Amway alquiló un palacio. Y eso fue increíble. Eso la historia la pueden hacer ellos. Y aquí está la cena de reconocimiento cuando Marco, no sé dónde estás, cuando calificó diamante. Eso fue en Córdoba, creo que fue, ¿no? La convención de Córdoba, y tuvimos el honor de poder estar en Grecia. Esto fue uno de los viajes de Amway, o esto fue cuando fuimos aparte. Fuimos nosotros. Ok. El primer viaje de Mario a París, ya yo había estado en París unas cuantas veces, pero cuando estábamos preparando el itinerario después de ese viaje de Grecia, yo le dije, Mario, el vuelo conecta en París y nosotros no tenemos prisa en llegar a casa, porque no nos quedamos unos días en París, porque el día que viajábamos era el día de nuestro aniversario. Así es que así lo planeé, desayunamos en Atenas, Grecia, y entonces tuvimos una cena, chicas, súper romántica, en un restaurante gourmet, una ventana enorme y al fondo la Torre Eiffel con todas sus lucecitas de noche. Eso fue, así es que vamos para Diamante. Vamos para Diamante, que tú te lo mereces. Tú te lo mereces. Y uno de mis viajes favoritos, Club de Diamante Ejecutivo en Abu Dhabi. De Abu Dhabi entonces pasamos a Dubái, que allá fue Club de Diamantes. Este fue Alemania, este es el Castillo Neuschwanstein, eso fue después de Suiza. Seguimos en China, Beijing. Cuando llegamos a la cena de diamantes tenían ropa típica y entonces todos escogimos cómo nos queríamos vestir y nos tomaron nuestro retrato. Pero también cuando llegamos nos dijeron, abajo hay unos sastres, les regalamos una chaqueta o un vestido, las damas escogían si decían un vestido, una chaqueta, los caballeros una chaqueta, $250 cada una. Llegamos, habían rollos y rollos y rollos y rollos de sedas y distintos modelos y tú escogías el modelo que querías, la tela que tú querías y entonces al otro día llegaron con las chaquetas y los vestidos hechos a la medida. Una belleza, regalo de Amway. ¿Vamos? Esto fue este último viaje, eso es en Dinamarca. La llegada a San Petersburgo en el hotel y la próxima creo que Rusia. Es con Hugo y Pili, Miguel y Soraya Silva frente a la Catedral de la Resurrección, que es de la sangre derramada. En mis viajes hay unos poquitos lugares que yo he visto que me dejan sin aliento. En Florencia, cuando vi el David de Miguel Ángel, que es espectacular, esta catedral increíble ver eso. Y San Petersburgo es uno de esos sitios que yo quiero regresar porque es una ciudad tan histórica, ¿verdad? Preciosa, preciosa, preciosa. A principios de junio, nuestros diamantes convocaron, era un evento especial, decidieron llamarlo Go Diamond, porque vinieron varios diamantes, como 8 del grupo nuestro, y nos convocamos en El Salvador. Era para un Go Diamond. El secreto era que realmente era para conmemorar los 40 años de Mario en Amway, que fue en octubre. Y ellos sentían 40 años, no, eso no pasa todos los días, y que todavía estén aquí en el negocio. Y tenemos que hacer algo para Mario, Betty, ayúdanos, etcétera. Así es que este señor es bien difícil de sorprender. Pero con todo y eso logramos unas cuantas sorpresitas. Yo le escribí a sus hijos y Enidli y Marco, el hijo menor, los dos me enviaron un videíto
y sorprendieron a su papá con estos videitos que se los pasamos en el evento. Y si este señor se nos emociona como se nos emocionó en Resistencia, pues le dan un minutito y seguimos. Pero de todas formas, familia, miren, hemos vivido unos momentos espectaculares en el negocio. Esa medalla que está ahí, ¿por qué tú no cuentas esto? Eso en el 1900, yo entré en el negocio en el 1976. Amway estaba en 560 millones aproximadamente de dólares en volumen global. Y en el 79, 20 años de existencia, llegaron al primer billón. A los que éramos miembros activos, participantes en el negocio, y teníamos un nivel ya en el negocio, Amway nos mandó una medalla que decía primer billón. O sea, que gracias a que yo estaba en el negocio, Amway llegó al primer billón. En 4 años, 10 años, pero a Amway se le cayó el negocio de 1 billón a 580 millones aproximadamente en el 84. Tuvo un bajón así. Hoy está en billones, ¿verdad? No quiere decir que no te preocupes por la alta y baja del negocio, es parte del ciclo. Es parte de un proceso cíclico en el negocio. En el próximo año, en el próximo década, o sea, en el 1990, 30 años en el negocio, los primeros 20 el primer billón, los próximos 10 años el segundo, en el 91 el tercero, y en el 92 el cuarto. Y seguimos creciendo constantemente hasta que llegó el proceso de Quick Start. Cuando cambiamos la marca. Pero lo que le estoy diciendo, dicho sea de paso, me sorprendió porque yo no estaba activo en el negocio cuando hicieron el segundo billón. Lo hicieron sin mí. No te rías, lo hicieron sin ti también. El negocio no siempre fue así. Hoy ustedes me ven a mí aquí en tarima y a Betty y dicen, wow, qué carrera la de ellos. Sí, una vez es espantosa y otras veces bonita, pero no empezó todo así. Yo, como muchos de ustedes, cuando entré a este negocio, yo sabía que yo sabía. Es más, yo sabía más de lo que estaban, porque estaban un montón de viejos que no sabían ni lo que estaban haciendo. Y yo era coronel del ejército de los Estados Unidos, estratega y asesor de negocios. Yo sabía que yo sabía. A mí me auspician porque me quieren hacer cliente. Hasta el día de hoy nadie me ha invitado a hacer el negocio. Yo no soy un buen candidato. En mis primeros 10 años, que en los primeros 3 años yo maté mi línea de auspicio ascendente completa hasta el primer Esmeralda, que no lo conocía, si no lo mato también. Y en ese proceso que yo sé, auspicié en el primer año auspicié 75 perfrontales. Y ustedes están diciendo, wow, qué campeón, qué campeón, qué animal. ¿Quién trabaja con 75 personas a la misma vez? Nadie. Pero como yo sabía, pues hice lo que yo creía. El primer plan, vino el auspiciador de nosotros, que era un piloto de la línea aérea, me quería ser cliente. Y esa noche yo había estado en otros negocios que no voy a contar mucho de eso ahora por tiempo. Todos habían sido un éxito rotundo. Tuvimos uno de zapatos vendidos por catálogo. Vendimos 3 pares. Yo compré uno. Mi socio compró otro y regalamos el tercero. Teníamos una batería, unos líquidos de batería que se lo echábamos así a la batería cuando se descargaba. Y en cuestión de 10 minutos se recargaba la batería. En invierno eso es espectacular. Compramos una franquicia, nos costó un montón de plata. Porque yo fui y lo aprobé
agoté la batería de mi carro de las luces prendidas y por otro día le eché la gotita. 3 meses después se me agotó la batería, busqué mi gotita, cuando miré para el piso había un charco abajo, se me había defondado la batería. Tuvimos que llamar para atrás a toda la gente que la habíamos vendido, nos demandan. Compramos unos perfumadores que era lo mejor que tú podías encontrar para la vista. Para el olfato no hacían nada. Eran preciosos. Pero te metes la nariz en el potecito para poder sobrellevar el ambiente. En ese momento que me enseñan el negocio, yo llamo a un amigo mío que era mayor del ejército, Luis Rodríguez, y yo le digo, Gordo, P.K. Willis, que fue el auspiciador, quiere compartir con nosotros un negocio. Vente. No, quiere enseñarnos a nosotros de un negocio. Y me dijo, vente. Y él llegó con los perfumadores porque tenía un almacén lleno. Hizo una demostración allí, puso un display que yo que sabía que no funcionaba, por poco me meto de nuevo. Ese era el mejor vendedor del mundo. Una vez vendió el jacket que yo tenía puesto en una fiesta. Me dijo, Mario, ¿cuánto pagaste por ese jacket? Yo te estoy hablando en el tiempo de George Washington. Era un jacket de esos de cuadritos, pareció. Yo le dije, $32. Y me dijo, nos estamos ganando 10 y si tira la corbata nos ganamos 2 más. En otra ocasión vendió el carro en que íbamos a trabajar. Y yo le dije, ¿cómo tú vendes ese carro? Y él me dice, pudo haber sido peor. Y me dijo, ¿qué pudo haber sido peor? Y yo vendí el mío, pude haber vendido el tuyo. El tipo era un fenómeno vendiendo. Cuando íbamos a trabajar por la mañana, elaborábamos un catálogo que teníamos de Amway y decía, de esta página, donde abre la página, ahí yo voy a vender. Un día abrió la página y salió en ropa interior y una página de la derecha era brasieres. Y él dijo, esto lo vamos a vender hoy. Yo le dije, a mí no me metas. Yo no quiero saber. Vendió 32 pares de brasieres. 32 ese día. Yo no le pregunté cómo. Hasta el día de hoy no sé. Yo me lavo las manos como Pilato. Era espectacular. Y en ese momento, llegan a presentarnos para hacernos clientes. Y Rodríguez empieza con su presentación, no deja hablar a aquel otro. Ya yo sé que quiero entrar al negocio, yo estaba buscando. Y está allí. Y yo le digo, Rodríguez, vamos a entrarle en esto, así que tranquilo. Y me dice, no digas que sí hasta que yo no le venda algo. Tú me puedes creer que le vendió 3 docenas de los perfumadores inodóricos. 3 docenas. El kit nos salió gratis y nos debía $150 el auspiciador. Y entonces yo le digo ese día, ¿qué tengo que hacer para empezar? Le digo al auspiciador, yo no me voy a auspiciar de cliente, a auspiciar como empresario. Me dice, no te puedo auspiciar. Yo dije, ¿por qué no? Me dijo, porque tengo que tener un kit y el kit no llega hasta el jueves. Por lo que explicó Betty, que uno ponía la orden y llegaba 2 semanas después. Y yo, no, ese es el problema tuyo. Nosotros empezamos hoy. Rodríguez, mañana tenemos la primera reunión. Yo le dije, yo era un pensador en grande. Yo le dije, tú invitas a uno y yo a otro. Y invitamos cada uno a uno. Al otro día nos preparó y yo le dije, no podemos estar en uniforme, vamos a usar saco y corbata. Entonces, estábamos preparados a las 5 de la tarde, citamos a los 2 invitados. Cajos pasaban y se paraban y nosotros mirábamos, tomamos turno a ver quién miraba por la ventana, así a ver si era para aquí. No llegaban. Nadie. En uno de los que tocó a Rodríguez así mirar por la ventana, llegó un cajo, se estacionó al frente de la casa y él se viró como el gato que se comió el tocino. Y me mira con una sonrisa y me dice, llegó el mío.
Yo sabía que el mío llegaba porque el mío trabajaba para mí. Y en el ejército tú dices, te quiero allí a las 5. Puede llegar tarde, pero llega. El mío llegó también. Pero cuando él me dijo que llegó el de él, se vira y me dice, tenemos que rezar. Y yo digo, ¿por qué tenemos que rezar? ¿Entiendes? Yo no tenía muy buena relación en esa época con el de arriba. Yo creía en Mario Orsini. ¿Entiendes? Y entonces, él me dijo, Rodríguez, tenemos que rezar. Y yo soy un pensador rápido. Y yo le dije a la esposa de él, búscame la Biblia. No había visto una Biblia en mi peja vida. ¿Entiendes? Y abro la Biblia y donde sale en eso entra. Juan, pues yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque es pastor. Y yo abro la Biblia, sigue en eso él entra y yo empiezo a leer la Biblia. En donde estaba, cuando terminé, leí 3 o 4 versículos. Le dije, si tienen alguna pregunta. La ignorancia es atrevida. Si tienen alguna pregunta, nada. En eso llegó el mío. Y Rodríguez, yo le digo, Rodríguez me dice, ¿qué hacemos ahora? Yo le digo, yo voy a dar el plan. Me dijo, ¿qué plan? Yo nunca vi el plan hasta que estaba el 15% en el negocio. Yo no sabía ni cómo se hacía esto. Yo sabía que se hacía, pero no cómo. Y él me dijo, yo voy a dar el plan. Y me dijo, ¿qué plan? Yo, tranquilízate, yo me encargo. Yo había sido el moderador para la fundación de Napoleon Hill, de su libro Piense y hágase rico. Ahí hay 6 capítulos. Hay un capítulo que se llama Los 6 fantasmas del miedo. ¿Verdad? Y entonces yo decidí que de eso era que iba a hablar. Y Rodríguez me dice, ¿y qué yo hago? Yo le dije, tú luces inteligente y me aplaudes de vez en cuando. Y entonces empiezo el plan con los 6 fantasmas. Eran las 5:30 de la tarde cuando empezamos. Entonces uno tiene que tener una introducción, uno no empieza hacia lo loco. ¿Entiendes? Y yo le dije, esta tarde vamos a compartir con ustedes el por qué la mayor parte de las personas no logran éxito en la vida. Ahora tienes que ser dramático. Los 6 fantasmas del miedo. Y entonces empiezo con el primer miedo. ¿Verdad? Y yo estoy hablando, estoy inspirado. Y a las 9 de la noche, después que termino el tercer fantasma y voy para el cuarto, Rodríguez llega y dice, time out. Yo lo miro, ¿qué pasó? Me dijo, son las 9, no hemos comido. Yo fui a Kentucky Fried Chicken y aquí tengo comida. Y yo, siendo el líder que soy, dije, todo el mundo para la cocina. Y no fui mal. Y me acordé que mi programa favorito, Bonanza, iba a estar en televisión esa hora. Y yo le dije, Canal 36. Y Rodríguez lo puso. Vimos el programa completo, porque tú no tienes falta de respeto a nadie y le cortas la televisión a mitad de película. Vimos el programa completo. ¿Verdad? Y a las 10 de la noche empezamos con el cuarto fantasma del miedo. A las 12:15 de la madrugada acabo el sexto fantasma y tengo que cejar. Ahora el cierre es importante. El cierre es importante. Y yo digo, Luis y yo hoy hemos compartido, porque hay que cambiar la voz. Luis y yo hemos compartido con ustedes hoy la razón por que la mayor parte de las personas no logran éxito. Los 6 fantasmas del miedo. Nosotros estamos dispuestos, si tú estás dispuesto a vencer el miedo de la crítica social, Luis y yo te ayudamos a un éxito rotundo. Juntos caminamos por el sendero del éxito. Juntos subiremos las montañas hacia la cima, juntos seremos libres, juntos seremos ricos. ¿Quién está conmigo? ¡Yo! Gritaron los míos.
que yo invité dijo, yo gritó, es más, brincó, se paró y brincó y dijo, yo. Y yo le dije, ok. Y entonces me acordé que había un segundo, tengo que ver, hacer un seguimiento inmediato. Y yo lo miro y le digo, yo no sabía nada de nada. Y yo le digo, padre, ¿y usted? Era un pastor de la iglesia de los adventistas del séptimo día. Y yo digo, padre, ¿y usted? Y me dice, no, hijo, yo no. Pero ¿tú crees que podría dar esa charla el sábado en mi iglesia? Y yo le dije, yo no, pero Luis va. Luis estuvo los próximos 2 años con los 6 fantasmas del miedo al hombro. Unos meses después, era tan bueno ese plan que yo lo enseñaba y la gente se lo aprendía de memoria. Yo lo hacía practicar. Él decía, los 6 fantasmas del miedo. Tiene que ser los 6 fantasmas del miedo. Hasta que lo entrené. Entonces fui un plan por primera vez y cuando vine con el plan de la corporación se me jajó medio grupo. Ya me aprendí ese mamotreto que me diste de memoria, ahora tengo que aprenderme esta porquería. La gente no hay quien lo complazca. Y entonces, cuando me dijeron, ¿qué tengo que hacer? Me dijo el mío, dice, tienes que auspiciarte. Pues yo me auspicio, me acordé que no tenía aquí. Y yo le dije, no podemos hasta el jueves porque no nos llega hasta aquí, pero podemos hacer, yo estaba estudiando ley, haciendo un doctorado. Podemos hacer una excepción aquí. Y le dije, Luis, tráeme un papel. Me dijo, ¿qué tipo de papel? En blanco. Luis me trae un papel en blanco, de esos de maquinilla así. Y yo tiro 2 rayas hacia abajo. Pongo el nombre de él y de ella, de los que iban a entrar. Y le digo, firma aquí. Y él firmó enseguida. Y ella me dijo, ese papel está en blanco. Y yo le dije, yo lo sé. Pero mira, para que tú veas que esto es todo sobre el tapete. Tiró otra línea y yo firmé en la otra línea. Ella me dijo, ahora sí. Entusiasmo y convicción auspicia. No tienes que saber un divino. Entusiasmo y convicción auspicia. Cuando finalmente vi el plan, cuando entré, alguien dijo, estaban felicitando a alguien, y yo le dije, ¿qué pasó? Me dice, que ella rompió plata este mes. Yo le dije, ¿cómo se llama? Se llama Chelsea. Yo fui, Chelsea, felicidades. Yo era así medio presentadito. Le dije, felicidades, Chelsea. Y ella me dijo, ¿y tú quién eres? Y yo le dije, yo soy Mario Orsini. Y me dijo, ¿y cuándo tú rompes? Yo no sabía ni qué quería decir eso. Así que yo le dije, este mes. Y en vez de quedarse callada, la condena se para. Y dice, atención. Este es Mario Orsini, rompe este mes. Y todo el mundo aplaudió y me felicitaron. Se sintió muy bien, ¿sabes? Y entonces, estamos ahí a punto de... Yo llego a casa y llamo a Luis y le digo, Luis, este mes rompemos. Y Luis me dice, ¿qué? Y yo digo, rompemos en el negocio, llegamos a plata este mes. Luis me dice, ¿tú sabes a qué nivel estamos? Yo, no, me dijo, tenemos 600 puntos y era el 15 de mes. Y yo le dije, ¿cuánto necesitamos? Y me dijo, necesitamos 7,500. Y yo, pues lo hacemos porque ya yo di mi palabra. Y me aplaudieron. Sí. Y entonces me quedaban 14 días. La película de ese edificio que se quema con Paul Newman, Fuego en el Infierno, que sé cómo se llama. ¿Cómo? En la torre.
Infierno en la Toja, esa era. Se acaba de salir. Todo el mundo está viendo ese teatro. Luis, que era un mercadeo, una mente de mercadeo extraordinaria, dijo, salió esa película y acaban de salir para nosotros los detectores de humo. Hicimos un montón de flyers y los 7 gatos que teníamos en la organización se pararon en los teatros que estaban enseñando con los nombres de nosotros y pasábamos flyers. Tuvimos volumen por 3 meses cogidos. Agotamos la existencia de los... Hicimos en cuestión de una semana, hicimos todos los puntos que teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque cuando la meta se establece, las circunstancias no importan. Yo quiero terminar. La razón que yo le digo eso, porque si nosotros logramos llegar con tanto disparate y tanta metida de pata, ¿qué demonio nos pasa a nosotros? ¿Por qué no podemos llegar si tenemos hoy el vehículo, la herramienta, el proceso y la capacitación? Y más que nada, la oportunidad de saber que esto funciona. Y si funciona para mí, funciona para ti. Quiero terminarle con un cuentecito. Hace muchos años, en una de las montañas de Georgia, había un gatito perdido, era un gatito blanco. Y estaba perdido, y estaba caminando así por el bosque. Y a lo lejos vio una luz y dijo, ¿eso será una estrella? ¿Será una estrella o será una casa? Y mientras más se acercó, la luz bajaba más. Y le dio esperanza que fuera una casa. Y finalmente miró y era una casa. Y miró por las ventanas. En Estados Unidos las casas tienen atrás para un familiar unas puertas de cristal grandes, completas, con unos muebles así. Y él miró y vio a los niños adentro jugando y dijo, wow, si yo pudiera entrar me dan de comer. Y estoy en calor porque la temperatura está bajando. Y fue y entró a la puerta, al frente de la puerta, y arañó, y arañó, y arañó. Y se abrió la puerta. Y un hombre de unos 1,90 metros de estatura se paró y lo miró. Y el gatito, esperanzado de que iba a poder entrar por ese umbral, le hizo miau. Y el Señor sacó la bota y le dio una patada al pobre gatito. Y el gatito voló por el aire y cayó. Del susto, del mal rato, del dolor, corrió al bosque. Ah, cuántas veces tú y yo hemos corrido al bosque emocional de nuestra mente porque alguien nos maltrató en este negocio. Esa noche él se fue adolorido al bosque como tú y yo nos íbamos a nuestra casa, adolorido porque alguien nos decepcionó, se burló de nosotros, nos agredió emocionalmente y tú y yo nos fuimos al bosque de nuestro hogar a pasar la noche. El gatito no tenía el bosque, el bosque de su hogar, tenía un bosque. La temperatura bajó y sobrevivió de alguna forma y el segundo día volvió por la noche cuando vio que no encontraba dónde ir. Otra vez a la casa y miró y los niños estaban todavía jugando por las jopitas que tenían. Él sabía que adentro estaba caliente y cogió con la esperanza arañar en la puerta como tú y yo hemos corrido al próximo prospecto. Con la esperanza de poder auspiciar aunque sea uno, y él con la esperanza que la puerta se abriera y lo dejaran entrar. El mismo hombre abrió la puerta, levantó la bota y le dio otra patada, le rompió 2 costillitas al pobre gatito. Él cayó, se arrastró como mejor pudo al bosque otra vez, como tú y yo hemos hecho muchas veces con las decisiones, cuando los amigos íntimos y los familiares nos dan la espalda. Cuando se ríen de nosotros, cuando no nos contestan el teléfono. Cuando estamos en la boca de ellos a diestra y siniestra, desacreditándonos y burlándose de nosotros. El gatito se fue. Esa noche la temperatura de algo bajó increíblemente. De alguna forma el gatito sobrevivió. Y al otro día, ya en desesperación, casi agonizante, miró por la puerta otra vez de la parte de atrás y vio a los niños que estaban cocinando en la chimenea, en el fuego de la chimenea, marshmallow y hot dogs.
Y él dijo, esta es mi oportunidad. Y cogió como tú has hecho una vez más. A la tercera va la vencida. Y el gatito corrió y corrió y corrió y corrió. Y llegó al frente de la casa como mejor pudo. Levantó la patita para arañar y se acordó de la primera noche. Como tú y yo nos hemos acordado muchas veces de los malos ratos y la injusticia con que hemos pasado. Y bajó la patita. Pensó otra vez y dijo, esta posiblemente sea mi última oportunidad. Y levantó la patita otra vez y se acordó de la segunda noche. Varias veces levantó la patita y siguió acordándose de los no que recibió. Perdió la esperanza, se acurrucó en una esquina. La temperatura bajó a bajo cero y esa noche el gatito falleció. Lo que el gatito no sabía era que ese hombre esta noche estaba trabajando. Y si llega a arañar una vez más, la puerta se abre y quizás lo reciben los niños como son los niños. Quizás puede entrar y el camino al éxito se abre, pero no arañó una vez más. Mi mensaje a ti es, sigue arañando, sigue arañando, sigue arañando. No te me rajes, sigue arañando, sigue arañando. Araña una vez más hasta que la puerta se abra. Sigue arañando. Y quizá un día, cuando tú estés en el balcón de tu casa, sentado en el sillón, mirando el álbum de tu vida, las páginas tuyas, los retratos que hay ahí, las fotos, van a estar en colores, no en blanco y negro, en colores, porque un día tú tienes el valor, la agallas, la determinación de dar un arañazo más. Y cuando tus hijos ven ese álbum y tus nietos ven ese álbum, sabe que abuelo y abuela son unos campeones que se pararon por el bienestar de ellos y de la generación que viene detrás, y que Dios me lo bendiga.